Buenas noches, domingo muy caliente, muy especial, muy efervescente, les diría. Y nosotros les vamos a contar, acá en La Cornisa, por qué Milei intenta recuperar el centro de la escena, casi desesperadamente. Atravesado, primero por el conmocionante atentado contra Donald Trump, hace horas. Después por la incertidumbre sobre el caso Loan. Y obviamente por el final de la Copa América, Javier Milei busca recuperar el centro de la escena y al mismo tiempo intenta detener la escalada del dólar. En efecto, si vos recordás, el viernes el dólar cerró a 1.500 pesos. Y entonces el presidente intentará a partir de mañana ganarle la pulseada al mercado. Porque cerró el dólar no solo a 1.500 pesos, sino con una brecha sobre el oficial superior al 60%. Para eso, bueno, se volvió a poner el traje de profesor universitario. Es que pretende ser escuchado y comprendido por el mercado y el resto de la sociedad. Veamos, Milei sostiene que ya está logrando la meta del déficit cero. Lo viene consiguiendo cada 30 días desde hace 6 meses, en los que todos conocemos se denomina superávit fiscal. Mira. Nosotros en la primera fase del programa económico fue emisión cero. Sí, perdón, déficit cero. Sí. Eso significó en la primera etapa hacer que el déficit fiscal, sí, que eran 5 puntos del PBI, ir a déficit cero. De hecho, lo logramos. Cuando lo logramos en el mes de enero dijeron que era transitorio, que tenía cosmética, que no sé cuántas cosas, que después que no era sostenible. Ahora, digamos, cerró junio, que es un mes con una estacionalidad muy complicada y que siempre da déficit, y nosotros tuvimos superávit financiero igual, a pesar de eso. Eso fue hace poquito, ayer, con Horacio Kavak. Intentaba explicar qué es lo que estaban por hacer. Y empieza el lunes. El presidente también dice que por la vía del equilibrio fiscal, el país va camino a la inflación cero, lo veremos. Por lo pronto, es cierto, la inflación viene bajando desde diciembre a un ritmo que fue muy veloz al principio, ¿te acordás? Y que ahora parece estabilizarse. Ahí tenés la inflación Caputo, la estás viendo, 25,5, 26 en febrero, 13,12, 11, 8,8, 4,2, 4,6. Bien, la novedad es que ahora acaba de anunciar, además, que el Banco Central, es muy importante entenderlo, ejecutará a partir de mañana un mecanismo al que denominó de emisión cero. ¿Y cómo lo piensa hacer? Bueno, de nuevo, Milei, puesto en traje de profesor universitario, le ofreció la versión sintética a Kavak, antes de dar su discurso en la conferencia anual Sun Valley, organizada por el banco de inversión Allen & Company. Es el mercado que tiene pesos y los tiene que transformar en alguna cosa. ¿Usted no ve nada oculto detrás de todo esto? ¿No ve ninguna...? Porque usted sabe que somos todos muy paranoicos, enseguida vemos conspiraciones. A ver, bueno, está bien, pero vamos a suponer que sí están los malos. Digo, los malos existen, eso es verdad. Ahora, pero si yo le saco los pesos, ya está. Entonces, digo, lo que tengo que hacer es emisión cero y sacar todos los pesos del mercado que sobren. Listo, se acabó el problema. Vamos a ver a dónde va el dólar. Ok, bien. Casi al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, subió una explicación ampliada a su cuenta de X. La podría haber titulado El fin de la emisión. Los primeros párrafos solamente. Nada se modifica en lo cambiario. Esto es una profundización del sistema monetario. En la medida que el banco inyecte pesos por encima de dólares en el mercado único de libre cambio, efectivamente venderá dólares en el contado con liqui para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos, dice el ministro, ya no crecerá más, solo se achicará ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal. Mucho dato, muy complejo, demasiado técnico. Quizá el que mejor lo explicó hasta ahora es Carlos Rucauf, quien sostuvo ayer en su cuenta de X. Milei usará y bajará la brecha. Va a comprar, como hasta ahora, el dólar a 920 y no va a emitir más. Entonces venderá ese mismo dólar a 1.400 pesos en el contado con liquidación y tendrá así los dólares necesarios para recuperar los pesos gastados. Acumulará reservas por la diferencia de esa compraventa y buscará llegar al déficit cero, a la emisión cero y bajar la inflación al 2%.
Bueno, listo, ya te llené de números. Hasta aquí la versión optimista del asunto. La pesimista tiene por lo menos 3 argumentos. Uno, el dólar viene creciendo mucho, con prisa y sin pausa, desde que la economía y el Banco Central decidieron bajar la tasa de interés, porque una buena cantidad de ahorristas se pasó del plazo fijo al dólar. 2, si un solo banco, como denunció Milei, tiene la capacidad de generar turbulencias en el mercado ejecutando sus puts por 2 billones de pesos, ¿no estaremos parados en la Argentina sobre un sistema cambiario de enorme fragilidad? Y tercera razón, el precio del dólar sube porque el campo no liquida sus dólares a la espera de una devaluación que nunca se termina de producir. ¿Pero por qué eligieron el presidente y Caputo hacer estos anuncios durante el fin de semana, ahora, en el medio de un viaje a los Estados Unidos? ¿Acaso Milei entró en pánico con el dólar a 1.500 pesos? El propio Milei le dice a Kavak, no, pánico cero. En primer lugar, nada de pánico, cero pánico. Segundo punto, que es lo más importante, hay una anomalía que estamos observando, que es el dólar está subiendo, pero nosotros estamos comprando dólares. Sí. Es decir, en general ocurre lo contrario, cuando uno está comprando dólares porque está cayendo y en realidad uno vende dólares cuando está subiendo. Es decir, esta es una situación verdaderamente anómala y por eso nosotros ahora, digamos, vamos a hacer un nuevo upgrade de la política monetaria. Bueno, está claro que el gobierno en pánico no está, pero también está claro que acusó recibo de lo que viene pasando con el dólar. De otra manera, no habría anunciado, además de todo lo que anunció y lo complejo que es, para la mitad de la semana que se inicia, probablemente el miércoles, una solución acordada con los bancos para el inquietante problema de los puts. En esta semana estamos terminando con el problema de los puts, que ya vimos el problema que implicaba el tema de los puts, ¿no? Digamos, hace unas semanas. Entonces, en ese contexto, ya el día miércoles estaríamos cerrando el tema de los puts. Y una de las cosas que nos pareció para directamente avanzar con mayor celeridad fue cerrar también el grifo de la emisión de compra de dólares. O sea, porque usted podía emitir por déficit fiscal, lo cerramos. Por cuestiones de índole financiera, que era la emisión endógena de los pasivos remunerados, lo cerramos. Digamos, estamos cerrando el tema de los puts, entonces el único grifo que queda para inyectar pesos es la compra de dólares. Bueno, y más datos, y más datos, y más datos. La verdad es que tanto Milei como Caputo evalúan que lo que está sucediendo con el dólar es normal. Y dan por descontado que esta volatilidad de los últimos días va a seguir por lo menos hasta septiembre. Los dos creen que recién a más tardar, a fin de año, se va a estar en condiciones de salir del cepo sin correr el riesgo de una corrida, ¿no? Una corrida cambiaria. Bueno, para quienes hablan seguidos con ellos, con Milei y con Caputo, parece muy claro que van a seguir por el mismo camino sin devaluación, sin abrir todo el cepo de un día para el otro. Y por otra parte, el mercado, entre comillas, el círculo rojo o los, como le dice Milei, econochantas, consideran que Milei y Caputo son dos testarudos. Y a ellos les parece bien que se los considere así. Ahora hay una pregunta que hay que hacerse, y es política, además de económica. ¿Alcanzarán estas medidas para seguir manteniendo un nivel de adhesión de casi el 56%? ¿Le alcanzarán al gobierno? Porque el rebote de la economía, obviamente, se hace esperar. Los niveles de pobreza no van a empezar a bajar de la noche a la mañana. Y la principal preocupación de los argentinos, está en todas las encuestas, junto con la inflación, es ahora, están ahí las dos pegaditas, el miedo a perder el trabajo. Ahí está. ¿Tiene temor a que usted o alguien de su familia pierda el trabajo? Fíjate, sí el 54%. ¿Y cómo logrará recuperar el gobierno el centro de la escena? El eje de la conversación pública, monopolizada, además de Trump ahora y de la Copa América, desde hace un mes, por las alternativas del caso Lohan. Bueno, el presidente, seguramente por consejo de su principal asesor de imagen y comunicación, Santiago Caputo, tuvo una interesante reacción hacia el fin de semana, ahora, cuando en medio del interés de la Copa América se colgó de uno de los videos más viralizados del mes, el del presidente de la AFA, ¿lo viste, Claudio Chiqui Tapia? En modo marajá de Capurtala,
entregándose al secado de su nuca interminable, por otra parte, recordalo. Tiempo agregado 4 minutos. Lo sigo viendo y me sigue impresionando. Porque ese video, todo el aparato de comunicación del gobierno lo ensambló con otra fuerte ofensiva para que los clubes de fútbol puedan adherir al sistema de sociedades anónimas deportivas. De hecho, bueno, Milei, ni lerdo ni perezoso, al toque nomás, volvió a instalar uno de sus temas favoritos en el marco de la batalla cultural. Si la AFA se opone a las sociedades anónimas deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de esas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y la SAD tienen a los mejores? Y agrega, no más socialismo pobrista en el fútbol. Y obviamente pone el equipo de fútbol, obviamente, ¿no? de todos los que juegan en clubes que son sociedades anónimas deportivas, empezando por Messi. Milei se siente más cómodo peleando contra la casta que en el medio de las internas de su propia tropa. Y se siente incómodo también peleando contra fuerzas afines como las del PRO. Ayer, nuestro colega de La Nación, del diario, Gustavo Ibarra, citó a fuentes cercanas a Victoria Villarruel para admitir que hay cortocircuitos serios con Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia. Póneme la nota por ahí. Un cortocircuito, según Ibarra, se produjo el 2 de julio pasado en el acto de los policías caídos en el cumplimiento del deber. Villarruel estaba en un acto también de esa temática, iba a otro lado donde la esperaba el presidente, en Belgrano creo que era, llegó tarde y no la esperaron. Después, la oficina del presidente publicó imágenes del acto que no le cayeron bien al presidente. Dicen las fuentes cercanas a Victoria Villarruel. Distribuyeron 4 fotos. Entre esas no estaba la de Villarruel y en la cuarta se la ve entrando al palco para dejar en claro que llegó tarde. El otro cortocircuito se originó por la ausencia de la vice en uno de los hechos políticos más importantes desde que Milei asumió, la convocatoria al Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Al argumento de que estaba engripada, Victoria, en la mesa chica del presidente nadie lo creyó. Y menos todavía cuando apareció a las pocas horas subida al tanque del desfile que se realizó en la Avenida Libertador el propio 9 de julio. ¿Viste esa imagen? Ahí está. Bueno, dicen que Petri primero lo convenció a Milei de que subiera y después Victoria dijo, ¿puedo subir yo también? Y el presidente la miró primero y dijo, y bueno, está bien. Por otra parte, ¿pudo haber sido un mensaje contra Karina Milei el último tuit de Victoria Villarruel contra los legisladores de La Libertad Avanza? Ahí lo tenés. ¿Cómo 9 diputados, se preguntó Villarruel, provinciales que ingresaron a La Libertad Avanza, votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más? Es el tongo, dicen, de las ambulancias, ¿no? Ahí lo tenés, con el voto de nueve libertarios rebeldes, Kicillof avanza en la creación de una empresa de ambulancias. Es que entre Milei y Villarruel hay un problema de fondo. El presidente tiene un proyecto propio. ¿Cuál es? Gobernar bien durante su primer mandato para ir a la reelección. Listo, clarito. Y Villarruel tiene una fantasía distinta. La fantasía de sucederlo, pero dentro de 3 años y medio, una vez que termine su primer mandato. De hecho, cada tanto, la gente de Villarruel revisa el ranking de imágenes, ¿viste? Y revisa su imagen positiva, que suele estar pegada a la del presidente. A Milei por ahora eso no le preocupa. Sabe que la imagen negativa que tiene él y que contrasta con la positiva, lo diferencia de Villarruel, porque la vicepresidenta no le aumenta su imagen negativa por un solo motivo, casi no toma decisiones. Pero es consciente, por otra parte, el presidente, el daño que le podría generar al gobierno una ruptura explícita con Mauricio Macri. Macri estuvo a punto de no volar desde Europa a Tucumán. Se había sentido destratado porque nadie le había avisado antemano qué lugar iba a ocupar en el acto. Quería confirmar si era cierto que no le iban a dejar firmar el libro de actas. Bueno, de hecho, lo confirmó. No se lo dejaron firmar. Y durante la noche de la vigilia en Tucumán fue saludado, abrazado y celebrado por el presidente Milei. Sin embargo, esas imágenes nunca fueron registradas ni difundidas
por el equipo de comunicación de la presidencia. Ni una. Acá también hay un problema de fondo. En este caso, la gente de Macri responsabiliza por la falta de entendimiento tanto a Santiago Caputo como a Karina Milei. Y el problema de fondo es que Macri quiere desembarcar en importantes áreas de gobiernos con exfuncionarios del PRO. Por ejemplo, ¿quién en su momento lo propuso? Guillermo Dietrich y Javier Iguazel. Pero Karina Milei y Santiago Caputo no lo desean, no quieren eso. Y se sospecha que el presidente Milei tampoco quiere eso. ¿Por qué? Bueno, Santiago Caputo y Karina Milei consideran que se trata de áreas muy importantes, demasiado importantes, áreas que manejan mucho dinero y mucho poder. Organizaciones como la AFIP, la aduana, el PAM y la ANSES. Otro problema es que Macri quiere acordar una estrategia parlamentaria conjunta y la mesa chica del presidente, de nuevo, no está tan segura de que se trate de una buena idea. Hay otro elemento interesante. ¿Forma parte del destrato a Mauricio Macri? Escucha bien, la demora en terminar de ponerse de acuerdo sobre cómo va a devolver el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Luis Caputo en este caso, el equivalente, escucha bien, a 4.000 millones de dólares de la coparticipación que le deben a la Ciudad de Buenos Aires y que gobierna Jorge Macri. Pero ya va siendo tiempo que esa deuda se salde, son muchos millones de dólares. La deuda acumula más de 2.000 millones de dólares y por mes se vengan alrededor de 70 millones de dólares. 70 millones mensuales de dólares. Sí, por eso una fortuna. Más de 2.000 millones de dólares de deuda. Creo que Milei está haciendo un esfuerzo por posicionar a la Argentina del lado de los aliados estratégicos correctos. Y creo que está haciendo un esfuerzo por llamar la atención del mundo respecto a la Argentina y de traer inversiones a la Argentina. Ahora, para que eso ocurra también, los inversores observan el marco de cumplimiento de la ley y que un gobierno no respete, no cumpla un fallo de la Corte. No importa si ya no lo cumplía el gobierno anterior, porque justamente este gobierno fue elegido para dejar de hacer las cosas que hizo el gobierno anterior mal. Hay otro punto acá y lo tienen que resolver cuanto antes. Creo que adelantaron la reunión entre Jorge Macri y Caputo para los próximos días. Bueno, quizá Milei, para volver al centro de la escena, necesite algo más que sus explicaciones y sus apariciones constantes. Tal vez, mientras lidia en el Senado con un nuevo problema, la discusión por el intento de incorporar a Ariel Lijo y a César García Mansilla a la Corte, va a ser ahora, en los próximos días, deba seguir evangelizando a sus seguidores con la rutilante incorporación de Federico Sturzenegger y su anticipo, el de Sturzenegger, de terminar con los ñoquis a través de un examen de ingreso para ocupar cargos en el Estado. Lo que yo quiero es que haya una instancia que sea objetiva, que sea anónima, que no pueda tener ningún relacionamiento con la política, que cualquier persona que entre en el Estado tenga que dar un examen objetivo, donde haya un mínimo. Entonces, donde vos superás ese mínimo, vas a poder estar habilitado para entrar. Entonces, pero objetivo es la palabra. Anónimo y objetivo, para que no pueda ser ni manipulado, ni de un lado, ni del otro. O en una de esas, Milei deba meter en la licuadora todas las artes de la comunicación política, incluido el uso de las redes para mantener entusiasmados a sus seguidores, para que todos recordemos, por ejemplo, no lo vamos a olvidar nunca, qué pasó un día como hoy, pero de 4 años atrás. ¿Cómo olvidarlo, no? Bueno, enseguida vamos a ir a una nota con Manuel Adorni, el vocero del presidente, un mano a mano en este domingo tan especial. Pero antes les quiero anticipar los informes que vamos a tener hoy en la